Bueno, empezamos. Ahora me van a ayudar Hugo Wortmann-Joffre, que está llegando. También Daniel Marx, para hablar de economía, ¿no? ¿Me dijeron? ¿Sí? Está llegando. Este es el libro de Martín. A mí me encantan los libros. Por supuesto que tiene un diagnóstico de la economía, tiene un diagnóstico del Estado, que la verdad que no es que mete miedo. Cuando vos te das cuenta lo mal que funciona el Estado en la República Argentina y la plata que pierde. Pero también tiene una mirada sobre la corrupción, que es diferente y que quiero compartir con vos. En su último libro, llamado Debajo del agua, una inmersión en los problemas argentinos y sus soluciones, Martín Lustó aborda el problema de la corrupción de una manera distinta y para mí muy interesante y hasta muy impactante. Porque es al mismo tiempo el libro una manera de mirar la corrupción no simplista ni exagerada. Repito, no simplista ni exagerada. No dramática, ¿viste? Pero al mismo tiempo, no por eso deja de darle la verdadera importancia que tiene el fenómeno de la corrupción. Empieza diciendo Martín Lustó una verdad sencilla y obvia. La corrupción no es un fenómeno argentino. ¿Estamos? La corrupción no es un fenómeno. Ahí está Daniel Marx. Y qué suerte que vino Hugo Wortmann-Joffre porque como parte de Poder Ciudadano, o en su momento como socio de Luis Moreno Campo, se elaboraba junto con Transparencia Internacional muchas teorías sobre cómo combatir la corrupción en el mundo. Creo que sigue siendo parte, Hugo, de Transparencia. ¿Seguís siendo parte de Transparencia Internacional? Sos el presidente de Poder Ciudadano. ¿Y de Transparencia Internacional? Bueno, Poder Ciudadano es el capítulo argentino de Transparencia Internacional. Cuando lo sienten, vamos a pelotear un poco porque él sabe más que yo. Estoy desarrollando la teoría de la corrupción de Lustó, Hugo, en su último libro. Pero Lustó acepta, fíjate vos, que la percepción de que la corrupción es mayor sube cada vez que la economía está en crisis. ¿Está? Él dice, ¿me seguís, Facundo? Sí, claro. Te veo muy atento. Que la percepción de la gente percibe que la corrupción es mayor cuando la economía está en crisis, cuando las cosas funcionan mal. Yo agregaría, yo que no soy ni académico ni teórico, casi en crisis permanentes y cíclicas, porque la economía argentina siempre está en crisis. O sea, lo poco habitual es que no esté. Pero Lustó se niega a subirse a la idea simplista de que los argentinos, de algunos argentinos que piensan que la plata no les llega porque los corruptos se quedan con lo que no les corresponde. ¿Se entiende? Hay una teoría, ¿no? Que dice, se la llevan todos los chorros, entonces yo soy más pobre. Yo voy a decir algo antes de continuar. Primero voy a seguir con la teoría de Lustó. Yo me anoto en esa idea simplista, ¿eh? Yo creo que parte de la guita que se chorearon es la guita que, de alguna manera, directamente, indirectamente, no le llega a la gente. En obras, en distintas cosas. Pero ponele que sea simplista esa idea. Sigamos analizando la hipótesis del flamante candidato a senador por Juntos por el Cambio de la Ciudad de Buenos Aires, Lustó. Y con Daniel Marx también vamos a poder charlar porque es un gran teórico. Además, en un momento cita a Gerchunov, que es un historiador, es un economista, pero a la vez es un historiador. Y analiza el fenómeno de la corrupción y dice, yo no lo puedo cuantificar, no es serio cuantificar. Continúa Lustó. Si la corrupción realmente te quitaría la plata a vos directamente de tu bolsillo, recibirías poco aun cuando la economía anduviera bien. Y la verdad es que cuando la economía anduvo bien en la Argentina, está probado que los argentinos reciben más. Supongo que está hablando del ingreso per cápita. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo, Daniel? Si la economía está mal, generalmente se recibe menos. Sí, bueno, dice, cuando la economía está bien, aunque se siga robando, aunque se siga... Ah, sí. Quiere decir que no debería ser tan enorme el impacto de la corrupción. Bueno, pero Lustó reconoce que cuando hay crisis, la bronca, el símbolo, o la bronca por la corrupción, escala rápido. Ahora, un encomillado. Tanto, sostiene Lustó,
que hasta tendemos a exagerar el impacto económico de los funcionarios corruptos hasta el punto de creer que cambiando a todos los funcionarios corruptos por todos los honestos, todos nuestros problemas se resolverían como por arte de magia. Hugo, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Vos sos un experto en corrupción. Sí. Vos abonás la teoría de que, imaginemos, hagamos un juego imaginario, se cambian todos los funcionarios corruptos que debe haber también este gobierno, todos, por todos honestos. ¿Va a tener un impacto fuerte en la economía real? Yo creo que, bueno, hay teorías que sostienen que un poco de... A ver, la lucha contra la corrupción no te va a garantizar nunca que vas a tener corrupción cero. Vas a poder reducirla a niveles razonables, ¿ok? Porque la corrupción es inmanente a la condición humana. Sí. Niveles de corrupción. ¿Corrupción Entonces, cero? No. Hay teorías económicas. Acá el profesor Marx seguramente se va a poder explicar mejor que yo, que dicen que un poco de corrupción incluso sirve para engrasar los engranajes y que es bueno. Por ejemplo, en la India hay una página que dice I pay a bribe, yo pago sobornos. Y uno puede saber en tiempo real, denunciado por los ciudadanos, invito a que la vean esa página, es de una ONG, donde uno puede saber, denunciado por los ciudadanos, cuál es la repartición más corrupta de la India. En general, la que viene ganando hace muchos años es la repartición que expide las licencias de conducir. Y bueno, y eso, digamos, demuestra que ese lugar es el lugar más corrupto de la administración pública de la India. Pero en esa cultura, entregar obsequios a los funcionarios está bien visto. Es parte de la cultura del pueblo. Muy bien, muy interesante. Bueno, Lustó cita a Gerchunov y sostiene que él también, que como Gerchunov, no se siente capaz de calcular cuantitativamente cuál es el impacto de la corrupción en la economía argentina. Eso es un número muy grande. Usted tampoco, ¿no, Daniel? No, tampoco. Bueno, imagínense si usted no puede. Bueno. Pero al mismo tiempo reconoce que las prácticas corruptas en la Argentina se fueron degradando. Esto es interesante. Como la educación, la salud pública, la cultura, la economía, la convivencia social. Ahora vas a ver de qué estamos hablando. Ahora vas a ver un montón de ejemplos. A partir de este punto, un poco como Hugo, distingue 4 niveles de corrupción. El nivel de corrupción 0 es un mundo ideal donde no hay corrupción. Incluso en Noruega dicen que también hay, que es uno de los, creo que está sexto en el nivel de transparencia. De transparencia. Bueno, por supuesto lo define como un ideal, como un sueño a cumplir, un camino a seguir. Argentina lejos. Y afirma que en todos los países hay corrupción. Pero que la diferencia son los estándares, la tolerancia y el castigo, ¿no? En los países. Con la Argentina. Y pone un ejemplo, pone un montón de ejemplos. Pone el ejemplo de Uruguay, ¿te acordás con Sandik y la Sendik era, ¿no? Sendik. Noruega, el 6º país del mundo de menos corrupción, ¿no? No sé cuál es el primero, según Transparencia Internacional. Condenaron a un agente de policía a más de 20 años de cárcel efectiva, 20 años, por aceptar soborno y ayudar a los narcotraficantes. Entonces vos decís, güey, que demasiado, ¿no? Y continúa Lustó. Allí es tan inusual la corrupción dentro de las instituciones públicas que hasta transmitieron el juicio del policía por televisión. ¿Te imaginás? Acá tenés que hacer un canal de corrupción policial TV, una señal. Y van pasando todos los días un juicio. No. Acá tenés que hacer una señal de corrupción. El segundo nivel de corrupción, según Lustó, es cuando el Estado compra, hace una licitación transparente y elige el producto mejor y el más barato. Pero la empresa, cualquiera sea la empresa que gana, debe pagar, ponele, dice él, el 5% de la coima que carga, que después el empresario lo carga como sobreprecio. Entonces vos decís, yo cuando leí eso digo, Lustó está bancando la corrupción. No, dice, el delito ese es inmoral, está tipificado, es el 265, ¿no? ¿Qué es? 256. 256, ¿qué es? Cohecho. Cohecho. Pero el impacto no es distinto, una evasión, dice, desde el punto de vista económico, del 5% de los impuestos. Una baja evasión. Va a un nivel de corrupción superior. Es cuando se hace la licitación, pero no gana ni el mejor ni el más barato, sino que ofrece una coima mayor. El que ofrece una coima mayor. Aquí el problema no es solo la pérdida del porcentaje de corrupción, de ese 5%, además, se está comprando el Estado algo más caro
y peor que el que debería. Es decir, el Estado pierde plata, pero además te da vos porquería. Hay un problema grave acá. ¿Y a qué te hace acordar esto? Yo te digo a qué me hace acordar. A ver, ¿a qué te hace acordar esto? ¿A qué tipo de corrupción? Yo te digo uno. Los cuadernos de la corrupción. Cartelización de la obra pública. Perdón, los cuadernos, las causas de cartelización de la obra pública deben ser más, ¿no? Supongo que los cuadernos. En efecto, en la cartelización de la obra pública se probó que había un señor que se juntaba, que arregló con el Estado, pagarle, Wagner, la camarita, este paga tanto, este paga tanto. Ahí nadie preguntaba si la obra era buena, si el cemento era de calidad. Se repartían la obra. Sí, bueno, si terminaban las rutas o no las terminaban. Viste que la auditoría dice que Lázaro no terminó, no sé qué. No sé cómo va esa auditoría, era tremendo. Eso va a estar para agosto, el resultado que están esperando en la justicia. Pero la denuncia de vialidad, ¿qué dice? Que dejaron sin entregar el 80%, ¿no? Y te acordás que nosotros contamos lo de las canteras, o sea, negocios que se van descubriendo, que se ponen sobre la mesa en el juicio oral, que no estaban tan planteados en la etapa de instrucción. Bueno, eso no debe haber en el mundo, no sé cuánto hay en el mundo, pero eso lo tiene la Argentina. Ese nivel de corrupción lo tiene la Argentina. Te doy un ejemplo de enormidad. Hay más de 150 hombres de negocios y empresarios y funcionarios procesados formando una asociación ilícita para repartirse dinero negro. Pero el cuarto nivel es el más negativo. Es el que consiste en que alguien paga un soborno para obtener algo que el Estado, o poner algo que el Estado no debería permitir, o venderle algo que el Estado no precisa. Un ejemplo, se inventa una mega obra que no es necesaria. ¿Viste que hay mega obras inventadas? Claro. Mega estadio, te puedo citar 3 provincias por lo menos que tienen 3 mega estadios, que vos decís, Que no se usan. en el Chaco hay uno, ¿no? Algunos en marcha, ¿no? Y la terminal de ómnibus acá también, por ejemplo. Bueno, Enorme. obra que que no no van se ni usa. van. Y que a veces ni siquiera se llevan adelante. Pocos países del mundo pagan coima y corrupción con obras que no se hacen, ¿no? Argentina sí, Hugo. Sí, claro. Bueno. ¿Viste un puente? ¿Lo hicieron? ¿No? Bueno. Alguien, en este nivel de corrupción, también está el caso de alguien que paga para que se libere una zona para el narcotráfico, para ingresar efedrina, por ejemplo, o evitar controles técnicos en trenes o en otras obras. Este es el peor nivel porque demuestra que la corrupción, dice Lustó, es el motor de las decisiones de la política. Vos no tenés una política de Estado, tenés una política de corrupción de Estado. Y cuando Lustó cita este ejemplo teórico, ¿en qué caso pensás? De nuevo, en las rutas de Baez, que prometió que iba a hacer y no hizo, pero también pienso en la tragedia de Once, en la masacre de Once, en la corrupción que mata. Se probó que en Once la corrupción mata porque estaban entongados para no controlar la seguridad de los trenes. De hecho, los paragolpes estaban abandonados en un taller ferroviario y no se habían puesto. Bueno. Lustó, ex embajador de los Estados Unidos, habla de degradación de la corrupción porque también se pregunta, como nos preguntamos vos y yo, que esto es una pregunta que se hace la gente en la teoría de la corrupción también. Yo también me la pregunto. ¿Para qué quieren tanta guita? Viste, hay un nivel de guita. Yo no sé, no. Eso, Hugo, la gente normal no busca desesperadamente, ¿no? No, la verdad que yo creo que este año se dio un paso muy importante porque parte del dinero de la corrupción se usa para financiar la política. Digamos, parte va al enriquecimiento del funcionario. ¿La recuperación? No, el producto de la corrupción, ¿por qué se corrompen los Se funcionarios? invierte en campañas. Sí. Parte se enriquecen los funcionarios, vos hablabas de Lázaro Báez, parte Sí. se enriquecen ellos, los funcionarios, los empresarios, y parte se usa para la política. Pero como Entonces, dice Jorge Lanata, no se mezcla. ¿Cómo hacen para separar la plata? Esta la plata la dejo para la campaña y esta para la política y esta me la quedo. ¿sabes lo que se dice No sé, en teoría de la corrupción? La ley del cubito. Al primero le das un cubito, al último le llega una gotita. Porque va pasando de mano en mano. Y entonces, claro, se va quedando en los bolsillos de los recaudadores. ¿Por qué sí que se avanza entonces? ¿En qué sentido? No, este año se dictó la ley de financiamiento de la política que permite la trazabilidad de los fondos. Entonces, antes las empresas no podían aportar, eran solamente las personas físicas. No hay trampa, igual hubo ahí. Ahora hay trazabilidad. Si una empresa quiere poner... Pero no hay posibilidad de trampa.
No, mucho menos, porque es muy Hay menos, difícil blanquear. lógicamente. Bueno, estos son estadios. Yo creo que pasar esta de va a ser 0 la a campaña, 180 perdón. no lo vamos a lograr. Esta debería ser la campaña más austera proporcionalmente de la historia, en muchos años. Y más trazable, más controlable. Antes, nosotros todos los años hacemos los controles de las campañas todas terminan en procesos penales. Porque te traen una guía de teléfono Sí, y vos vas a hablar con la gente sí, y la con gente la dice, foto yo de no los puse tipos un que llevan los peso. bolsos. Yo no puse un peso. Y los que ponen eran las empresas y se encubrían a través de personas físicas. Sí. Bueno, hay distintos niveles de corrupción. Cuando vos revisás la corrupción, K tiene estas características. No tenía límites. No tenía límites. Hay muchos tipos que juntaban guita, juntaban 10. Por eso de un día para el otro aparece José López revoleando los bolsos. Hay en ese revoleo de bolsos, perdón, Daddy Brieva, que hoy volvió a decir que los revolearon los bolsos, que hable con el pollero. Daddy Brieva, llama a tu tía Elvira. ¿Tiene una tía Elvira? Daddy Brieva. Llama a tu tía Elvira, Daddy Brieva, y que hable con el pollero. El señor Ojeda, ¿no? Sí, Ojeda, Jesús claro. Ojeda. El que vivía enfrente del convento que habló Claro. en este programa. Dice sí. efectivamente que los bolsos que una parte de los bolsos se revolearon. Para pasar el primero la pared. Si no, ¿cómo pasaba, Luis? Claro, porque la pared hubo que pasarla de esa manera y después la sacó Porque a sigue la... discutiendo Daddy Brieva, ¿no? No, la bolsa. Esas. Hoy dijo que quería ser como Herminio, ¿no? Dijo. Sí. ¿Dijo eso Daddy Brieva? Vos, yo sabés que a veces no tengo tiempo de ver. ¿Daddy Brieva dijo? Que, a ver, recordame que dijo que, entre otras cosas, Hugo Borman Joffre está en nombre de ADEPA porque hay una fuerte queja. Lo dijo a la mañana en este canal, en el programa. En Involucrados, el programa de Mariano Yudica. A verlo, veamos y escuchemos con una sonrisa y relajados al señor Daddy Brieva. Lo que dicen en el gobierno es que son, o en el gobierno, en la campaña de los Fernández, es que no lo digo estrictamente por Dani, los Herminio Iglesias, ¿no? Aquellos que con sus discursos Para mí se ve un orgullo ser Herminio Iglesias, que fue un tipo de la primera resistencia. Justicialista y trabajador. Bueno, pero muchos le atribuyen la Para pérdida él, de... escuchá. Para mí se ve un orgullo ser Herminio Iglesias, que fue un tipo que realmente estuvo en la resistencia y se bancó muchas cosas. Pero Daddy, después viene el cajón de Herminio, que es la foto. El cajón, el pedo de Amuchate. Se lo están diciendo por eso, no por la resistencia. Ya está el título, para mí sería un orgullo ser Herminio Iglesias. Ya está el título. Es un orgullo ser el Herminio Iglesias de Fernández. Recién me gusta, dijiste que dele. los peronistas estamos del lado de los buenos. Sí. José López era peronista y vos en algún momento relativizaste el hecho de los bolsos. ¿Seguís pensando lo mismo? ¿O No. ese es la oveja negra del peronismo? No, porque me cruzo enfrente y te pego un botellazo. No, eso no. Vení tranquilo, tengo una copa para responder. Escuchá lo que te digo. Cantó retruco, Lo que dije es brasilero, que te va yo me a hago entender. cargo de eso. ¿Me entendés? Que no me siento orgulloso, pero me hago cargo. No me hago el boludo. Decir, no era mío. No. ¿Me entendés lo que te digo? Te haces cargo. Me hago cargo, sí, es de los míos. De todas maneras, lo que yo dije era que yo no lo vi revolear bolsos de esta cosa que se quedó marcada. Bueno, Déjame terminar, te dejo, por mamá, perdón, te lo pido. Sí. Que esta cosa que se marcó en la gente, que era revoleó, y lo revoleó, viste lo que decía ya cualquiera, decía, y revoleó los bolsos. No revoleó, lo dejó ahí con la ametralladora. Está bien. Si 100, lo dejas 100 una millones de cosa, dólares. ¿Pero puedo refutar se con un clavó dato? las monjas, todo lo que vos quieras, pero no ¿Te revoleó lo puedo los bolsos. refutar con un dato? Sí. Porque la despedida, dijo, por eso. Porque la despedida, es verdad. Sí, Yo creo que uno no se tiene que disfrazar de lo que no es para tener votos. Yo creo que uno tiene que reafirmar la esencia de uno y aguantar los trapos. Yo no creo que uno tenga que ser de determinada manera para que la señora de Pacheco de Melo y Callao me vote. ¿Y Cristina se está Y que no me va a disfrazando? votar nunca por más que yo le entregue pasajes semanales a Nueva York. Entonces, a mí me gustaría que seamos conscientes de eso y que realmente nos mostremos como somos, porque yo creo que estamos del lado bueno de la historia. Yo creo que el peronismo es estar del lado de los buenos. Yo digo, estaba hablando en broma, ¿no? Primero, cuando Débora le decía, tengo un dato para darte, Débora, ni se te ocurra aportarle un dato. Darle un dato a Daddy Brieva es como la kriptonita. Si vos le das un dato de la realidad, como que se asusta. Es un dato. Después sí, o sea, yo no sé si no escuchan, pero hay que tomarlo en broma. A ver, como integrante de ADEPA, ¿hay que tomarlo en broma, Daddy Brieva, o no? Cuando habla de la CONADEP de la corrupción. No, a mí me parece que es un precedente terrible hacer una comparación entre violaciones a derechos humanos y crímenes masivos. Sí, perdón, con la responsabilidad dije CONADEP de la corrupción, es CONADEP del periodismo. del periodismo, claro.
se entendió. Pero, digo, además, les voy a dar un dato, seguramente los que hacen tribunales lo recuerdan, y usted también, Luis. Hace muchos años, un periodista del Financial Times que había denunciado que había un segundo caso de coimas en el Senado porque unos senadores le pedían dinero a unos banqueros para no sacar una ley que beneficiaba a determinada política económica o que beneficiaba a los bancos. El juez federal, en ese momento, el juez Bonadío. ¿Y? Lo citó a Tomás Catán, que era el periodista de Financial Times, nosotros fuimos abogados de él, y le secuestró los teléfonos en una declaración testimonial y le pidió el listado de todos los teléfonos. No lo debería haber hecho. Artículo 43 de la Constitución Nacional está preservada, protegida la fuente de ustedes como periodistas y es un derecho reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 13, con lo cual, ¿y saben lo que hizo la Cámara Federal en ese momento? Con voto de los doctores Irursun y Catani, la famosa. Ordenó destruir. Ordenó destruir en nuestra presencia los listados por violación al derecho de preservación de la fuente. Listado de los llamados. Sí. Listado de los llamados. Esto mismo es lo que se está haciendo ahora en Dolores. Y todos están mirando para el costado. Entonces, la verdad es que me parece que esto es muy serio. Es una situación muy seria que acá el periodismo se tendría que alzar, ustedes se tendrían que alzar a demostrar que lo que están derecho haciendo, yo lo dije claramente, el secreto de sus fuentes. El pedido de indagatoria de Daniel Santoro es una enormidad, pero no lo quiero hacer desde el lugar corporativo. Es una enormidad porque no pueden. Es más, fue Luis Gasulla, lo citaron a Luis Gasulla, y Luis Gasulla le puso el teléfono y dijo, yo no tengo ningún problema en que me revisen el teléfono. Espera un poquitito que revisamos lo que nosotros creemos importante. Yo le dije, Luis, no hagas eso, no tenés por qué hacerlo, es una locura. No, pero además me parece que es en defensa de la actividad de ustedes. Digamos, por más que yo quiera, no puedo. Por más que ustedes quieran como individualmente, suponete Luis Gasulla dijera, yo quiero, está resignando un derecho constitucional que hace a la profesión y que hace a la esencia de la democracia. Si ustedes no pueden informar y ustedes garantizar con las personas que hablan que esa conversación es secreta, se está destruyendo la capacidad de transmitir información esencial que hace al control de los poderes del Estado. Muy importante. No tiene que ver solamente con Daniel Santoro, tiene que ver con todos nosotros. El concepto de criminalizar el periodismo, que es lo que se está difundiendo en foros, que se firme y demás para apoyar y evitar ese tipo de cuestiones. Bueno, es una justificación porque vienen por nosotros. No hay que asustarse, pero vienen por nosotros. No es que van por todo, vienen por nosotros, porque nosotros somos un problema. Yo no quiero exagerar, pero yo lo decía con Eduardo Feynman. Argentina no es Venezuela porque, entre otras cosas, tiene algunos de los fiscales y los jueces que tiene y algunos de los periodistas y medios que tiene, incluido este medio. No todo este medio. Por eso Argentina no es Venezuela, porque todavía nosotros, por lo menos tratamos de probar los hechos y decimos lo que tenemos que decir.